Ahí pueden ver la pantalla, chicos. Sí, profe. Bien. Bueno, en el día de hoy vamos a completar las unidades que van para el parcial y se trata de los ditripolisacáridos, que como ustedes pueden ver en la diapositiva, van a ser glúcidos o hidratos de carbono que se encuentran en la naturaleza, en la remolacha azucarera, por ejemplo. Vamos a ver uno sobre todo que se encuentra en la miel, también se encuentran en maíz, caña de azúcar, etcétera, etcétera. Y estos compuestos que se llaman ditripolisacárido, que en realidad lo podemos dividir en oligosacárido y polisacárido, sabiendo que, o recordando que ya habíamos visto en la unidad de monosacáridos, que los oligosacáridos son aquellos glúcidos que están constituidos por 2 hasta 8 moléculas, no más de 8 o 9 moléculas de glúcidos. Entonces, los ditrisacáridos entran dentro de lo que serían, en la clasificación general, dentro de oligosacáridos. Bien, cuando vimos monosacáridos, si ustedes recuerdan, habíamos visto que teníamos algunos glúcidos que eran reductores y otros que no eran reductores. Decíamos que un glúcido es reductor cuando, permítanme que ponga esto. Decíamos que un glúcido es reductor cuando tenía o tiene el carbono carbonílico, que es el carbono, vendría a ser el carbono número 1, lo que ustedes conocen como carbono anomérico, potencialmente libre. Entonces el carbono carbonílico potencialmente libre. ¿Por qué? Porque eso le permitía pasar por una forma abierta y esa forma abierta podía reaccionar. Entonces, decíamos que este tipo de monosacáridos eran monosacáridos reductores. Y también habíamos visto que había monosacáridos que podían llegar a ser no reductores, a pesar de que habíamos visto que casi todos eran reductores, pero podían llegar a ser no reductores en la medida en que se bloquee el oxidrilo, y al bloquearse el oxidrilo anomérico, ya no le permitía pasar por la forma abierta a este glúcido y por lo tanto dejaba de ser reductor. Hablábamos de monosacáridos reductores, aquellos que reducían a felin y a tolens, que eran oxidantes suaves. Bien, lo que les estoy mostrando en la diapositiva no es otra cosa más que algo que nosotros ya hemos visto. Un monosacárido, como el que tenemos nosotros en la primera fórmula, en un medio ácido, puse cloruro de hidrógeno, pero ustedes saben que en realidad el medio ácido lo podemos poner como un protón directamente. Ese protón del ácido clorhídrico, que ustedes saben que se produce un desprendimiento de esta manera, donde el cloro se lleva el par de electrones y se transforma en cloruro, liberando el protón, y ese protón es tomado por los electrones no compartidos que tiene el oxígeno, y acá ustedes pueden observar en la diapositiva cómo fue tomado por el oxígeno, teniendo o provocando que el oxígeno tenga una carga positiva y que, como ustedes saben, hacer electronegativo no es muy estable, y entonces lo que va a producir es la ruptura de esta estructura, desprendiéndose como una molécula de agua. Como este carbono está positivo, y que es este carbono que está acá porque perdió su electrón, uno de los pares no compartidos de electrones que tiene el oxígeno aporta, ¿no es cierto?, dentro de lo que sería esta estructura, que es la estructura de resonancia, se puede quedar, a ver, vamos de nuevo, se puede quedar como lo original, que es el desprendimiento de la molécula de agua y la carga positiva en el carbono formando un carbocatión, o también puede el par de electrones no compartido del oxígeno formar un doble enlace y donde el oxígeno queda cargado positivamente. Bien, bien, el tema es que nosotros lo que no tenemos que olvidar es que en este carbono 1, también tenemos un hidrógeno, que no lo ponemos acá, pero ustedes tienen que entender que siempre está presente. Bueno, si ponemos en contacto, ¿se acuerdan de aldehídos y cetonas, donde veíamos la formación del hemiacetal y del acetal? Habíamos visto que el hemiacetal, ¿sí? Hemi significa medio, el hemiacetal era la reacción de un aldehído más una molécula de alcohol
que nosotros decíamos, bueno, el más simple de todo, el metanol. Bien, y formaba un hemiacetal. Y si ustedes se acuerdan, yo les dije, en los azúcares o en los glúcidos, el carbono 1, que forma este puente con el oxígeno de carbono 5, es un hemiacetal. Bien, y si nosotros utilizábamos en aldehídos y cetonas dos moléculas de metanol, obteníamos lo que se llama un acetal. Bueno, en este caso nosotros ya tenemos el hemiacetal, que es todo esto que está acá, y si lo ponemos en contacto con otra molécula de alcohol, esa molécula de alcohol se adhiere, tal cual ustedes ya saben los mecanismos, se adhiere a este carbono positivo a través del oxígeno, el oxígeno queda cargado positivamente, este hidrógeno es tomado como protón por los electrones no convertidos del oxígeno del agua que hay en el medio y se forma lo que se llama un acetal. Bien, esto que tienen acá es exactamente lo mismo que tienen abajo, nada más que lo que ustedes están viendo acá es el acetal como si fuese una forma beta y el acetal acá como si fuese una forma alfa. Bien, pero bueno, no es como si fuese, es beta y es alfa. O sea, esto es simplemente para mostrarles y recordarles que un monosacárido puede convertirse de reductor en no reductor si lo tratamos con alcohol formando un acetal. ¿Por qué tiene importancia esto? Por lo que vamos a ver a continuación. Decíamos que los oligosacáridos eran aquellos glúcidos que tenían la característica de estar formados por 2 hasta 8 moléculas de monosacárido. ¿Cómo se une una molécula de monosacárido con la otra? Ustedes siempre, bueno, acá está la fórmula de Howard, que es un poco más simple para que la entiendan, simple en el sentido de que tiene una estructura simple. Por ejemplo, acá tienen la alfa de glucosa y como ustedes ven acá, el carbono 1 que tiene el oxidrilo. En este caso es un alfa. Si ponemos otra molécula, por ejemplo, para que sea más simple, de alfa de glucosa también, una a la par de la otra, vamos a ver que la cercanía o el contacto estrecho se forma entre el carbono 1 de la alfa de glucosa que está a la izquierda y el carbono 4 de la que está a la derecha. Como acá voy a tener un oxidrilo con otro oxidrilo que van a interaccionar, por supuesto que esa interacción va a provocar que se forme una molécula de agua, se desprenda la molécula de agua y entonces quede, no vamos a ver el mecanismo, simplemente para que ustedes entiendan, y queda esto que sería un puente, como un puente oxígeno, digamos, pero que se llama una unión glucosídica. Ojo, se llama unión glucosídica si ambas moléculas son glucosa, pero en general, como pueden ser cualquier monosacárido, no necesariamente glucosa, esa unión se va a llamar en líneas generales glicosídica. Glicosídica. Bien, fíjense, no digo glucosídica, digo glicosídica porque recuerden que glico viene del griego glico, que significa dulce. Bien, entonces, como puede ser, repito, cualquier monosacárido, entonces le llamo en líneas generales glicosídica. Si yo estoy seguro que ambas moléculas son glucosa, puedo decirle unión glucosídica. Ahora bien, ¿qué tipo de unión es esta? Si yo dije se forma entre el oxidrilo de carbono 1 es 1 y el oxidrilo de carbono 4 es 1, 4. Esto es muy importante porque va a formar parte del nombre sistemático de la estructura del disacárido. Entonces recuerden, esa es una unión 1,4. 1 porque es el oxidrilo de carbono 1 y 4 porque es el oxidrilo de carbono 4. Y en este caso se ha formado un acetal, pero miren la característica que tenemos acá. Esta molécula que está aquí, o sea, la del glúcido de la derecha, tiene el oxidrilo libre, o sea, tiene el carbono carbonílico potencialmente libre. Por lo tanto, si bien esta molécula perdió la posibilidad de ser reductor, esta molécula sí
tiene la característica porque tiene el carbono carbonílico libre. Y como un disacárido o un trisacárido todavía es una molécula grande, pero relativamente pequeña, si nosotros la comparamos con los polisacáridos, entonces decimos que este es un disacárido reductor. ¿Ha quedado claro hasta acá lo que les voy explicando, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, recuerden entonces eso del 1,4 y recuerden que esto es un azúcar reductor. Bien, vamos a empezar viendo los disacáridos. A ver, no miren la diapositiva. Pensemos, si yo le digo propiedades físicas, ustedes para ver las características de las propiedades físicas y sin tener que estudiarse todo de memoria, piensen en el azúcar, en el azúcar común de mesa que ustedes conocen. Y entonces dicen, a ver, ¿qué es? ¿Un líquido, un gas, un sólido? Es sólido. ¿De qué color es? Blanco. ¿Es cristalino o no es cristalino? Es cristalino. Entonces, fíjense, ¿es soluble en agua o no es soluble en agua? Es soluble. Fíjense que ustedes ahí ya, pensando solamente en el azúcar, han descrito 4 propiedades físicas que por lo general tienen los disacáridos, ¿no? Si bien ahí dice disacáridos reductores en la diapositiva, son en general los disacáridos. Entonces son sólidos blancos, son cristalinos, son solubles en agua, son poco solubles en alcohol, obviamente, porque, porque son productos muy, ¿cómo se llama esto? Que tiene muchos oxidrilos, son polares, ¿no es cierto? Entonces son solubles en agua. Y por lo general sus soluciones son dextrógira. ¿Alguien se acuerda qué significaba dextrógiro? Que su giro Hola, era hacia la derecha ¿el giro de quién? del carbono quiral. No, el carbono quiral no gira. ¿Quién gira? ¿El Alguien que le hidróxido? ayude a la compañera que ya dijo la mitad de la definición. La más difícil dijo. ¿El hidróxido puede ser, profe? No, no gira ninguna parte de la molécula. ¿Quién gira? No han estudiado y me van a hacer enojar, ¿no? El ángulo de giro de la luz polarizada. La luz polarizada es la que gira, no la molécula. La molécula va a hacer que gire el plano de luz polarizada si tiene carbonos quirales. Y como estas moléculas tienen muchos carbonos quirales, van a hacer que giren. Y si digo giro, dextrógiro, digo gira hacia la derecha. ¿Quién? La luz polarizada. Si yo observo en el polarímetro, al observar en el polarímetro, voy a ver que el ángulo, ¿no es cierto? La aguja, si ustedes quieren, para que sea más gráfico, la aguja se mueve hacia la derecha y marca el ángulo que esta molécula hace girar el plano de luz polarizado. Entonces, esas son las propiedades físicas de los disacáridos. Y dentro de las propiedades químicas, por supuesto, por eso dice disacáridos reductores, vamos a decir que aquellos disacáridos que son reductores reducen a los reactivos de Fehling y Tollens. También reaccionan con la fenilhidracina, que ustedes se acuerdan, habíamos visto en aldehídos y cetona, por eso es importante que lo conozcan ese tema, cuando hacíamos la primera reacción con hidroxilamina y luego utilizábamos fenilhidracina, etcétera, etcétera. Y que los compuestos que daban con fenilhidracina se llamaban fenilhidrazona y en general se llaman osazonas. También es importante, porque ya vamos a ver por qué es importante, decir que se oxidan con agua de bromo y obviamente sufren mutarrotación. Sufren mutarrotación que también ya hemos visto. ¿Alguien se acuerda qué es la mutarrotación? Hola. ¿Nadie se acuerda qué es la mutarrotación? Profe, era el cambio del tamaño del ángulo de giro. No el tamaño. O sea, el ángulo. Es la variación Los espontánea valores. en los valores de del giro de la luz polarizada en una solución acuosa recientemente preparada. ¿Se acuerdan? Bueno, eso es la mutarrotación.
y pasaba por la forma abierta y se transformaba de alfa en beta, pasando por la forma abierta, que es la que le permite ir reaccionando. Por eso las propiedades físicas. Chicos, repasen, estudien para el parcial. Bueno, veamos el primer disacárido. El primer disacárido que vamos a ver es la maltosa. Por supuesto, ¿a dónde encontraremos la maltosa? A ver. ¿Dónde se encontrará la maltosa? Maltosa. Los chicos de veterinaria apenas les preguntaba ayer, me dijeron. ¿Dónde? En la malta. Ajá, ¿y qué se hace con la malta? Cerveza. Ah, ve cómo saben, ¿no? Porque cerveza saben. ¿Y dónde más encontrarán la maltosa? ¿En la miel puede ser? No. ¿Que no ven la pantalla? En el almidón, que lo está escribiendo ahí. Ya está escrito. ¿Y qué estoy poniendo abajo? Glucógeno. Ajá. ¿Y dónde se encuentra el almidón? ¿En qué reino? Carbohidrato. Sí, todo es carbohidrato, pero el En las almidón, ¿dónde plantas. se encuentra? ¿En qué reino? Ajá, ¿y las plantas qué reino configuran? Chicos, están en segundo año de agronomía y zootecnia, ¿no? Vegetal. Ah, menos mal. ¿Y el glucógeno dónde se encuentra? ¿En qué reino? Animal. Animal. Ah, menos mal. Bueno, exactamente. La maltosa es la unidad constitutiva del almidón y del glucógeno. Ya vamos a ver a qué se refiere con unidad constitutiva. Y la maltosa es la unión de dos glucosas. Bien, esa glucosa, aquí ustedes pueden ver que es una glucosa alfa y acá, como está con línea serpenteada, eso significa que no se especifica la configuración del carbono, donde el oxidrilo puede ser alfa o puede ser beta. Pero acá lo importante es que ustedes vean también que la molécula de glucosa se une por unión 1,4, como ya hemos visto, con otra molécula de glucosa, exactamente igual que como vimos recién. Bien, en la fórmula de Howard, y ustedes la están viendo como realmente existe en la naturaleza, que es la forma, la conformacional. ¿Está entendido hasta acá? Bueno, como no me dicen nada, doy por supuesto que sí. ¿Cómo vamos a nombrar sistemáticamente a la maltosa? Ustedes, por supuesto, tienen que saber inmediatamente que esto es una maltosa. ¿Cómo vamos a nombrar? Supongamos que acá este oxidrilo sea un oxidrilo, digamos que sea alfa. ¿Bien? Entonces, quiero que vean y escuchen atentamente. Empiezo siempre por el glúcido de la izquierda. ¿Bien? Siempre comienzo por el glúcido de la izquierda. Y reconozco, este está hacia abajo, el carbono numérico es alfa. Entonces voy a decir alfa. Es de la 1,4. familia D como siempre, entonces voy a decir alfa D. Es una glucosa, pero como está formando parte de otra cosa más grande, entonces voy a decir alfa D. Miren aquí, o escuchen, hasta que yo escriba, gluco pi da no sil. Y eso significa que está formando parte de otra cosa, esto es una R. Entonces, glucopiranosil, guión. Y ahora tengo que decir la unión. Y la unión es 1,4. Entonces pongo un paréntesis y digo 1, 4. Y ahora nombro el de la derecha. Y el de la derecha, supongamos que sea un alfa, es una glucosa. Entonces voy a decir también alfa de gluco Piranos. piranosa. Pero aquí voy a
hacer una salvedad. Glucopiranosa. Bien, acá voy a hacer una salvedad. Fíjense, el osil la terminación osil del de la izquierda va siempre, pero acá va a haber una diferencia en la terminación, que puede llegar a ser osa o terminación piranósico, ¿no? Bueno, esto vamos a ver después. Siempre que yo vea esta terminación osa, significa que el disacárido es reductor. Reductor. Y si la terminación es óxido, como vamos a ver, un disacárido significa que es no reductor. No reductor. ¿Está claro? Entonces, osa significa reductor y óxido significa no reductor. ¿Está entendido eso, chicos? ¿Han entendido cómo se nombra el compuesto sistemático? Sí, profe. Bien. Bueno, acá tienen la maltosa, bien, escrita. Ah, por favor, algo que les voy a decir. Yo he retirado anoche, para los que ya hayan bajado, yo he retirado anoche las diapositivas y la teoría de la unidad 8 y las reemplacé de nuevo a la teoría y a las diapositivas porque encontré 2 errores en la diapositiva y en la teoría. Entonces, lo que está puesto en el campus desde anoche a las 12 de la noche es lo correcto. Y uno de los errores que encontré justamente estaba en esta diapositiva. Y fíjense acá abajo. Acá abajo dice maltosa, que es un 1,4 beta glucosídica la unión. Bien. Acá 1,4 es esto. Y este es beta. Y en las diapositivas anteriores que retiré y en la teoría decía alfa. Decía alfa. Y la alfa es solamente esta. ¿Me han entendido, chicos? Si alguno tiene impreso ya del año pasado o esas cosas, por favor, corrija. Porque acá, ¿qué es lo que les estoy mostrando? Miren, les estoy mostrando arriba lo que es la maltosa con unión 1,4, 1,4 y esta que es una alfa glicósido, porque es reductora. ¿Me siguen, chicos, o no? Sí, profe. Porque el oxidrilo del carbono anomérico está para abajo. Y esta tenía que decir 1,4 beta, porque está hacia arriba, glicosídico. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esa es la corrección que hice, ¿bien? Y también la corregí en la teoría, así que tengan cuidado con eso, porque decía alfa y es beta. Bueno, aquí, de nuevo, la maltosa, nada más que el nombre. Fíjense, alfa-D-glucopiranosil, 1,4 alfa-D-glucopiranosa. Y también ustedes las pueden encontrar en varios libros, como lo siguiente. 4O, alfa-D-glucopiranosil, alfa-D-glucopiranosa. Lo único que cambia es que en lugar de poner 1,4, ponen 4O. Eso significa que por oxidrilo de carbono 4 hay un puente oxígeno con la primera molécula. Es simplemente para que sepan que también pueden encontrarlo así, pero nosotros utilizamos más la primera nomenclatura, ¿no? Y acá, por ejemplo, es una alfa y acá, por ejemplo, es una beta. Entonces ustedes van a tener alfa de glucopiranosil 1,4 beta de glucopiranosa o 4O alfa de glucopiranosil beta de glucopiranosa. O sea, es exactamente lo mismo, nada más que cambia el 1,4 por el 4O. Pero es todo lo mismo. Bueno, acá esto es la mutarrotación que estábamos hablando hace rato. Y lo que sucede acá, bueno, acá está resumido, ¿no es cierto? Se puso glucosa porque ustedes ya conocen la molécula, pero fíjense, glucosa y glucosa es el disacárido maltosa. Acá es una beta, a número beta.
podría, como esto es equivalente, ¿no es cierto? Están en equilibrio, la forma abierta con la forma cerrada alfa o beta. Da lo mismo empezar por un alfa y llegar a un beta llegar a alfa. Bueno, esto es simplemente para que vean lo que les he dicho hace rato, que al pasar por la forma abierta, ¿sí? Por eso tenemos el carbono carbonílico potencialmente libre, sufre un proceso de muta-rotación y cuando pasa por la forma abierta es cuando puede reaccionar con el reactivo de Fehling y el reactivo de Tollens o con cualquier otro reactivo que reaccionen los glúcidos. ¿Está claro hasta ahí eso? Sí, profe. Claro, porque esto ya hemos visto en monosacáridos, ¿sí? Bueno, ¿qué característica tiene la maltosa? Bueno, esas cosas tienen que leer porque no hay nada que explicar. Por supuesto, lo que les dice no se encuentra libre en la naturaleza, o sea, ustedes no encuentran, maltosa así como está, sino que se encuentra fundamentalmente como almidón y se va produciendo una degradación hasta que se llega a maltosa. Hay una cuestión, por ejemplo, bueno, hay una enzima, primero les voy a decir esto, que se llama diastasa, que actúa sobre el almidón en el grano germinado de la cebada y siempre, como les acabo de decir, por hidrólisis del almidón, o sea, ruptura de las uniones de un polisacárido hasta que llegan a maltosa. Pero ¿qué pasa en nuestro organismo? Cuando nosotros comemos, por ejemplo, un pedazo de pan, ese pedazo de pan lo primero que hace es entrar en contacto con la saliva. Resulta que en la saliva nosotros tenemos lo que se llama una enzima que se llama tialina. La tialina es la que va a empezar a reaccionar con el almidón que tiene el pan, por ejemplo, y va a empezar a producir la degradación del almidón por hidrólisis. Entonces, luego que nosotros tragamos ese pedazo de pan, va hacia el estómago. En el estómago ustedes saben que tenemos ácido clorhídrico, entonces ahí va a sufrir también una segunda hidrólisis que va a ser una hidrólisis ácida. O también, una vez que ya llegó al interior de nuestro organismo, en la primera parte del intestino delgado, que ustedes saben que sobre todo la primera parte del intestino delgado es muy importante porque ahí se produce absorción de vitaminas, por ejemplo, que no es en el estómago, sino en la primera parte del intestino. Es muy importante que ustedes sepan esto, por eso es que algunas personas que tienen que sacarle un pedazo de intestino y le sacan por lo general la primera parte, tienen que tomar medicamentos de por vida en cuanto a vitaminas y ese tipo de cosas así, que no son absorbidas al no tener la primera parte del intestino delgado. Bueno, ahí hay una enzima que se llama maltasa que termina de desdoblar a las dos moléculas de maltosa en glucosa, que en definitiva es lo que utiliza el organismo. Bien, entonces fíjense cómo una vez que nosotros ingerimos un almidón, empieza el proceso de degradación. Primero en la boca, con la tialina, luego en el estómago por hidrólisis ácida, y luego que está degradado a maltosa, pasa al intestino delgado, primera porción, y en el intestino delgado la maltosa rompe la unión. Y obviamente, ¿dónde se va a romper la unión? Y la unión se rompe en la unión glicosídica, ¿bien? Y entonces se va a obtener dos moléculas ¿de qué? De glucosa. Y la glucosa es lo que utiliza nuestro organismo. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver otra cosa. La celobiosa. ¿Alguien tiene idea a qué da origen, a qué polisacárido da origen la celobiosa? A la celulosa. ¿Alguien sabe dónde está la celulosa? ¿En el reino vegetal o animal? Reino vegetal. Ajá. Vegetal. ¿Y la celulosa qué hace? ¿Dónde? ¿En qué parte de los vegetales está, por ejemplo, en un árbol? La celulosa es lo que mantiene rígido a un árbol. ¿La celulosa será soluble en agua o no? No. No. Pero si está constituida por la celulosa, y la celulosa es reductor y es soluble en agua, la celobiosa, ¿están seguros que la celulosa no es soluble en agua?
Sí, Ajá, ¿y cómo saben? ¿Cómo están tan seguros si no han visto química orgánica? La celulosa no es soluble en agua. ¿Por qué? porque, por ejemplo, los rumiantes son los únicos que la pueden digerir. Ajá. Y la respuesta es más fácil, porque si la celulosa fuese soluble en agua, cuando llueve, se desarmarían todos los vegetales, todos los árboles, ¿está? Porque si están constituidos por celulosa y la celulosa fuese soluble en agua, no habría árboles. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Amén de que Sí. obviamente los rumiantes son los que pueden, porque tienen enzimas beta, o sea, enzimas que pueden romper las uniones beta. Justamente la respuesta que diste es la respuesta correcta, pero además de eso, piensen ustedes, si la celulosa fuese soluble en agua, no existirían los árboles porque estarían todos solubilizados, ¿me entienden? Sí. ¿Sí o no? Bueno. Acá, ¿qué tenemos en la celulosa? ¿Cómo constituyen, perdón, la celobiosa? Por una molécula de glucosa, ¿bien? Y por otra molécula de glucosa. Fíjense que hasta ahora la celobiosa y la maltosa, ambas son dos moléculas de glucosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia que ustedes ven entre la maltosa y la celobiosa? La diferencia que ustedes pueden observar es el tipo de unión. Recién nosotros en la maltosa teníamos uniones alfa, y acá en este caso la primera glucosa, o sea la glucosa de la izquierda, es beta. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar? Beta de glucopiranosil, acabamos de nombrar a esta, ¿sí? A este glúcido, beta de glucopiranosil, el 1,4, que también va acá 1,4, y beta de glucopiranosa, o sea que la celobiosa está formada por dos glucosas de tipo beta. En cambio, la maltosa sí o sí es una alfa con otra que puede ser alfa o beta, pero fundamentalmente la primera es alfa. ¿Está entendido eso? Eso es muy importante porque por lo general nosotros no tenemos una enzima que pueda romper, y no es fácil romper la unión beta. Bien, que sí la tienen los rumiantes, como dijo la compañera. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque los disacáridos ustedes tienen que aprender a escribirlo. Bien, y entonces acá lo tienen más en claro, ¿no es cierto? Que este enlace, que es el más importante, es beta. Entonces, esto también se llamaba como, en lugar de 1,4, decimos 4O y nombramos, que esto también es muy fácil, beta de glucopiranosil, beta de glucopiranosa. La terminación osa significa que es reductor. Bien, y también tiene características, ¿no? Por supuesto, la celobiosa no se encuentra libre en la naturaleza, se encuentra formando parte de la celulosa y se la obtiene por degradación de la celulosa hasta obtener la celobiosa. Pero no es fácil, porque si todo eso se pudiese hacer, fíjense que la cantidad de plantas que tenemos en el reino vegetal, tendríamos energía para toda la vida siempre, obteniendo combustibles de ahí. Bueno, eso es aparte. El otro disacárido importante que también es reductor, la lactosa. ¿Dónde encontramos la lactosa? En la leche. En la leche, tanto materna como de los animales. Y fíjense cuál es la diferencia acá. Acá habíamos visto que maltosa y celobiosa estaba constituida por uniones de glucosa. En la primera, uniones alfa, y en la segunda, uniones beta. Pero en la lactosa cambia el monosacárido, uno de los monosacáridos. ¿Y qué monosacárido cambia? El de la izquierda. Y ya no es más glucosa, es galactosa. ¿Me siguen? Entonces, recuerden ustedes que la diferencia de la glucosa con la galactosa es que el oxidrilo de carbono 4 estaba hacia la izquierda y no a la derecha como en la glucosa. Por lo tanto, el oxidrilo de carbono 4 tiene que estar hacia la parte superior, que es lo que le está mostrando la diapositiva ahí. Entonces, la unión es exactamente igual que todo lo que venimos viendo. Unión 1,4. ¿Y qué tipo de unión es? La unión 1,4 en este caso es beta. ¿Está? O sea que vamos viendo tres disacáridos donde la maltosa es la única alfa, la unión 1,4 me refiero,
Y la celulosa, y la celobiosa y la galactosa son, y la lactosa son uniones 1,4 beta. Bien, nada más que la lactosa está formado por galactosa y glucosa. Entonces, todo lo demás igual, vamos a decir que esta es una beta de galacto ahora, no gluco, ¿bien? Beta de galactopiranosil, 1,4 beta de glucopiranosa. ¿Está entendido eso? Sí, profe. Sí, Bien. Hay algunas características que tiene la lactosa. La lactosa, como les decía, se encuentra en la leche materna, se encuentra en la leche de vaca, en el cabrito, en la leche de oveja, de cabrito, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay presente lactosa. Y como yo les dije hace rato, las uniones beta son muy difíciles de romper. Por lo general, las personas que son intolerantes a la lactosa es porque no pueden degradarla a la lactosa en galactosa y glucosa al no poder romper las uniones beta. Por eso es que hay algunas personas que son, como dije recién, intolerante a la lactosa. intolerante a la lactosa. ¿Está entendido? Es por el tipo de unión que tiene la galactosa de la glucosa. Bueno, hay otro tipo de disacárido que no es tan importante, simplemente esto no se tiene que estudiar, simplemente para que lo conozcan a la trealosa, que es en la que se encuentra, por ejemplo, es un disacárido que se encuentra en la sangre de insectos, por ejemplo, y acá, ¿por qué les puse? Por una cuestión, si ustedes se fijan, este glúcido está escrito al revés. En lugar de tener el oxígeno, el puente de oxígeno hacia arriba, está hacia abajo. ¿Saben por qué? Porque la unión acá no es unión 1,4, acá estaría el 4. Acá la unión es 1,1. Entonces, si yo tuviese escrito como hace rato, tendría que tener el carbono 1 acá. Entonces, para que se pueda formar, lo doy vuelta hacia la izquierda y de arriba hacia abajo. Esto es solamente para que vean que además de uniones 1,4, en la naturaleza también tenemos algunos disacáridos que tienen unión 1,1. Y el glúcido o el disacárido que tiene unión 1,1, que vuelvo a repetirle, lo pueden encontrar en la sangre de insectos. También lo pueden encontrar en plantas como hongos, levaduras, como algas, que ahora sí este disacárido tiene una característica. Si acá se ha unido por carbono 1 y por carbono 1, mi pregunta es, ¿este disacárido es reductor o es no reductor? No reductor. Es no reductor. ¿Por qué? Porque ocupó, ya no tiene más el carbono carbonílico potencialmente libre. Ya lo tiene ocupado. Entonces, al tenerlo ocupado, ya no puede pasar por la forma abierta, esa que habíamos visto, y por lo tanto no va a poder reaccionar con ningún oxidante. ¿Está claro eso? Sí, Bueno, otro disacárido que también ustedes van a tener para que vean que no solamente hay uniones 1,4 y uniones 1,1, sino que también hay algunos como la gentiobiosa que tienen uniones 1,6, o sea, se pueden unir por el oxidrilo del carbono 6 de arriba. Y por supuesto este sí va a ser reductor. ¿Por qué va a ser reductor? Porque tiene el carbono carbonílico potencialmente libre de la segunda azúcar al estar unido por el carbono, el oxidrilo de carbono 6. Eso es simplemente para que vean. Bueno, y acá pasamos al más importante de la provincia de Tucumán, la sacarosa. ¿Y por qué decimos que es la más importante? Porque es la que encontramos en la caña de azúcar. Yo estaba viendo a ver si podía escribir ahí. Bien, ¿cómo está formada la sacarosa? La sacarosa está formada siempre por una molécula de glucosa, que es esta que está acá, la molécula de glucosa, perdón, y la molécula de fructosa. Bien, la molécula de fructosa tiene 6 átomos de carbono, no confundan con la ribosa. ¿Por qué? Las dos tienen estructura furanósica, pero la ribosa es una aldosa, pero la fructosa era una ¿qué?
una cetosa. Entonces se unía por carbono 2 y carbono 5 y no por carbono 1. Entonces tomaba la estructura del furano. Bueno, cuando se une, y recuerden entonces, si es carbono 2, el carbonilo potencialmente libre está en carbono 2. Y fíjense acá, esta glucosa se ha unido por el carbono 1, con la fructosa que se ha unido por el carbono 2, que son los dos que tendrían que ser potencialmente libres. Entonces acá en este caso, el carbono 1 y el carbono 2 están bloqueados. Por lo tanto, la sacarosa será reductora o no reductora. No reductora. No reductora. Entonces, haciendo un resumen, ustedes tienen las más importantes, que son maltosa, lactosa, celobiosa y sacarosa, que son las 4 que tienen que saber. 3 son reductoras y hay una sola que no es reductora, que es la sacarosa. ¿Está claro? Todas están formadas por glucosa, o sea, las otras 3 me refiero están formadas por glucosa-glucosa en unión alfa, glucosa-glucosa en unión beta y galactosa-glucosa en unión beta. En cambio, la sacarosa está formada por glucosa y fructosa. O sea, las otras son aldosas y esta es una aldosa con una fructosa. ¿Han entendido eso hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Cómo vamos a nombrar esto? No miren el nombre, por favor, así aprenden. Vamos viendo conmigo. Vamos viendo conmigo. Nombremos a esta que está acá arriba. La reconocemos. Derecha abajo, izquierda abajo, es una glucosa. ¿Y qué unión esta está hacia abajo? Es una unión alfa. Entonces, ¿qué vamos a decir de ahí? Ahí, alguien, pero no quiero que lean, no me hagan trampa. ¿Alguien puede empezar a nombrarla a esta glucosa como ya les he enseñado? Si no les veo la cara, anímense a alguien. Total, si se equivocan, aquí estamos para aprender, vamos. Alfa, porque empieza con alfa. Bien, B, porque es del grupo de la familia. B. Y glucosil, porque usted dijo que siempre iba, siempre iba la terminación osil. ¿Qué es un lorito? Sí, es un loro. Ah, escúchame, está bien, pero glucosil no, te falta el pirano, glucopiranosil, porque esta estructura Sí. es de un pirano, ¿sí? Entonces Sí. es glucopiranosil, ¿está claro? Sí. Entonces está bien, es correcto lo que decís. Entonces, repasando, vos me acabas de decir que es una alfa de glucopiranosil. ¿Qué unión va a tener? La unión es qué carbono se une a qué carbono. ¿Este qué carbono sería? El 1 y el Bien. 2. El 1 y el 2. Entonces, 1, flecha 2. Y ahora tenemos que nombrar este compuesto. ¿Qué compuesto es? Fíjate, el oxidrilo de carbono 2 está hacia arriba. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Alfa o beta? Beta. Beta. ¿Y qué familia es siempre? La que estudiamos nosotros. D. Entonces ya tenés ahí beta D. ¿Y qué compuesto es? ¿Una qué? Una fructosa. Entonces va a ser, ¿y es reductora o no? No. Entonces la terminación, como tienen en el nombre, va a ser óxido. Sí. Bien, no osa, sino óxido. Entonces esto va a ser alfa de glucopiranosil, 1,2 beta de fructofuranóxido. Bien. Sí. Ahora, ¿se podrá nombrar la sacarosa desde abajo hacia arriba? Sí. Entonces vemos, esta es una unión, esta es una beta. Entonces voy a decir beta de fructofuranosil, pero ahora en lugar de 1, 2, si yo estoy nombrando de abajo hacia arriba, ¿qué voy a decir? 2, 1. ¿Entienden cuál es la idea? Beta de fructofuranosil, unión 2, 1, y ahora nombro este que es la alfa de glucopiranóxido. ¿Está entendido? ¿Y lo podemos nombrar como nosotros queramos o sí o sí?
Si a ustedes le dicen, te escriba el nombre sistemático o elija si es selección múltiple, elija el nombre sistemático de este compuesto, yo te puedo poner este nombre o este nombre. Cualquiera de los dos nombres es el correcto. O sea, vos lo podés nombrar de cualquier forma. ¿Está? Bien. Si te digo nombre común, me decís sacarosa, pero si te digo nombre sistemático, puede ser cualquiera de los dos. ¿Estamos? Sí, Profe, Dime. y en la maltosa, por ejemplo, también se lo puede nombrar al revés, o sea, en vez de 1, 2, 1, 4, 4, 1. ¿Qué opinas vos? No voy a poder nombrarlo al revés. No lo puedo nombrar al revés porque si no voy a tener que decir 4-1 y voy a tener que decir alfa D es como si estuviese bloqueado. Tengo que nombrar sí o sí desde la izquierda hacia la derecha para que tenga la terminación óxido. Sí, gracias, profe. De nada. Bueno, veamos entonces ahora lo que se llama azúcar invertido. Resulta, azúcar invertido se da en la sacarosa, ¿no? Y les voy a contar algo. Si yo preparo una solución de sacarosa, o sea, pongo azúcar pura, ¿no es cierto?, en agua destilada, por ejemplo, y lo pongo en el polarímetro, ligeramente acidificada, y lo pongo en el polarímetro, yo cuando observe en el polarímetro voy a observar que tiene un ángulo de giro de 66,4 grados positivo. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, si Sí. yo dejo esa solución un tiempo, supongamos que la deje 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, y vuelvo y miro de nuevo ese valor que tiene el ángulo de la luz, de giro de la luz polarizada, resulta que de más 66 que tenía hacía una hora, ahora tiene menos 19. La pregunta era, cuando vieron esta situación, ¿a qué se debía que tenga menos 19? Discúlpenme un segundo, que necesito dejar que uno de mis pichos salga, si no, no me va a dejar la clase. Un segundito. Perdón, ya estoy de nuevo. Entonces, decía, resulta que el giro de la luz polarizada era de 66,4 grados positivo. Cuando yo he dejado pasar un tiempo y vuelvo a hacer la lectura, es de menos 19. ¿Qué es lo que sucedió acá? Como yo tengo una solución acuosa ligeramente ácida, lo que ha provocado es la hidrólisis. Y cuando se produce la hidrólisis es la ruptura del disacárido, de la unión glicosídica. Entonces, cuando se encuentra en solución, ya después, como les decía, de un tiempo, vamos a tener en forma libre la glucosa y en forma libre la fructosa. Resulta que si yo hiciese una lectura por separado de la glucosa y de la fructosa, vamos a ver que la glucosa tiene un ángulo de giro positivo, o sea, hacia la derecha, de más 52,5 grados. En cambio, la fructosa por sí misma tiene de menos 92. Como lo que yo, el compuesto de partida era la sacarosa, y luego encuentro que es 19,7 negativo, eso se debe a que una vez que se produjo la ruptura de la sacarosa y se transformó en glucosa y fructosa, el valor medio, o sea, más 52,5 más menos 92 grados dividido en los dos, me da de menos 19,7. Y a eso se le llama azúcar invertido. Invertido en el sentido de que se invierte el giro del plano de luz polarizada, pasando de más 66 original de la sacarosa recientemente preparada a menos 19,7, producto de que se produjo la hidrólisis de la sacarosa en glucosa y fructosa. Y por supuesto prevalece el fuerte giro negativo que tiene la fructosa sobre la glucosa. ¿Está entendido eso?
Profe, Bien. ¿Dónde encontramos azúcar invertido? En la miel, por ejemplo. Bien. Bueno, eso es el azúcar invertido. Fíjense acá. Ahora tengo un trisacárido. Vamos a ver un par nada más. El trisacárido rafinosa, sí lo tienen que estudiar, pero no se hagan problema porque no es nada del otro mundo. Esto que ustedes tienen arriba es un trisacárido, ¿no? Esto que ustedes tienen arriba es la galactosa. Bien, la galactosa, que se ha unido por unión 1, pero fíjense que ahora esta es unión 1,6. Bien, entonces se ha unido por 1,6 a esta que está acá, que es la glucosa. Y la glucosa y fructosa, pero si ustedes se dan cuenta, esto no es otra cosa más que la sacarosa. Bien, entonces, decir rafinosa es hacer la sacarosa y ya les muestro. Como ya la sacarosa la tengo que saber escribir, entonces pongo la sacarosa y acá por el oxidrilo de carbono 6 pongo una galactosa, que ya la saben escribir por el tema de la lactosa, ponen la galactosa y obtienen un trisacárido. Y resulta que ese trisacárido se llama rafinosa. ¿Me han entendido? ¿Dónde encontramos la rafinosa? La rafinosa la encontramos, aparte de sacarosa, en el azúcar de remolacha. Por supuesto que es no reductor, porque si ustedes se fijan, el carbono 1 de la galactosa ya está bloqueado con el oxidrilo del carbono 6. Y por supuesto, nosotros sabemos que la fructosa y la glucosa también se han bloqueado, por lo tanto es no reductor. Bien. Eso es para que ustedes vean que también hay trisacáridos que son simples de escribir y que se encuentran también en la naturaleza, ¿no? Entonces la rafinosa sí la tienen que saber escribir. Repito, no es otra cosa más que poner la sacarosa en la parte de abajo y una galactosa con unión 1,6 en la parte superior. Y por supuesto el nombre va a ser lo mismo. Empiezan por arriba. Alfa de galactopiranosil, ojo con la unión, 1,6. El medio ahora, alfa de glucopiranosil, unión 1,2, beta de fructofuranosa. O sea, no es otra cosa más que todo lo que hemos venido viendo en esta clase. Bueno, lo que tienen acá es que no lo tienen que estudiar, es simplemente el poder edulcorante comparado, dándole a la sacarosa, que es el azúcar más común que se utiliza para endulzar, un poder edulcorante de 100. Si lo vemos o lo comparamos con la fructosa, vemos que la fructosa tiene un poder edulcorante superior a la sacarosa y los otros inferiores. Y otras sustancias que son más complejas, como la miel, la melaza, que son mezclas de muchas cosas, que también tienen poder edulcorante, pero menor que la sacarosa. Eso es simplemente para que ustedes tengan una idea nada más. Y ahora, para comenzar a terminar esta unidad, vemos los polisacáridos, los polisacáridos son un poco menos complicados que los disacáridos en el sentido de la fórmula, en el sentido de reacciones y demás, ¿no? Fíjense, acá tenemos los polisacáridos, como por ejemplo, esto que ustedes tienen ahí, tienen a la izquierda en la parte superior papa, luego a la derecha tienen trigo, luego a la izquierda tienen arroz y abajo, y a la derecha abajo tienen maíz. Si ustedes se fijan, esos dibujos que están como hechos a mano son los distintos grados de almidón. Todo es almidón. Pero según de dónde procede ese almidón, de qué vegetal procede ese almidón, la forma y el tamaño de los granos de almidón son distintos. Entonces fíjense que los más pequeños son los del arroz, los más grandes son los de la papa, los del trigo son intermedios pero como medio arriñonados y circulares, y los del maíz son más bien como si fuesen un círculo con un punto en la parte interna. Aparte de tener que saber ustedes como agrónomos o tecnistas y demás que los granos de almidón tienen diferentes formas dependiendo de dónde provienen, esto sirve también en las industrias harineras para ver si es que ustedes compran una harina que está adulterada o no. ¿Y cómo van a ver el tema de si está adulterada o no? Van a verlo por la forma del grano. Supongamos que ustedes querían comprar
harina de trigo. Si ustedes se encuentran con unos gránulos extremadamente grandes, entonces van a poder decir esta harina de trigo tiene también almidón de maíz, o sea, está mezclada con harina de maíz, y así sucesivamente. O sea, lo que les quiero decir que esto sirve para poder diferenciar una harina de otra. Es simplemente para eso, para que sepan que los granos de almidón tienen distintos tamaños y formas y se lo emplea en la industria para ver eso. Bueno, el almidón, vuelvo a repetir, es un polisacárido, muchas unidades de sacáridos, de glúcidos. Y el almidón está conformado por dos tipos de uniones y de estructura. La estructura del almidón está formada por una estructura que se llama amilosa y por otra estructura que se llama amilopectina. Si ustedes se fijan en esta amilosa, como ustedes están viendo, recuerden, la unidad constitutiva del almidón era la maltosa. La maltosa eran la maltosa eran dos glucosas, ¿sí? La maltosa era 2 glucosas. Bueno, entonces, cuando ustedes ven la amilosa, que es una de las constitutivas del almidón, van a ver que es tipo una a la par de otra, o sea, una glucosa a la par de otra glucosa y otra y otra y otra. Decimos que tiene una estructura más lineal y no ramificada. Ustedes me podrán decir, ¿por qué me dice que es lineal si es un círculo? No, en realidad si ustedes la desdoblaran, ¿no es cierto? O sea, si ustedes la tiraran de una punta y de otra, es lineal. Lo que pasa es que la tensión entre las moléculas hace que se vaya doblando. No sé si me entienden. Es como decir, yo tengo un hilo piolín. Vieron que si ustedes cortan un pedazo de hilo y lo agarran entre los dedos de la mano izquierda y derecha y lo empiezan digamos, a frotar, el hilo se empieza a enrollar y luego se hace como un rollito, ¿no? Bueno, esto pasa exactamente igual. La tensión de las moléculas hace que tenga una forma tipo así espiral, pero la decimos que es una forma lineal. No sé si me entienden lo que les acabo de explicar. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, esa es una de los constitutivos del almidón. La característica esta que yo les acabo de decir como si fuese un resorte, lo que me permite es poder ver esta estructura en el laboratorio utilizando yodo. El yodo, esto que está como cinta acá, no es otra cosa más que lo que ustedes acaban de ver, que acá lo pueden ver más simple, ¿no es cierto? No es otra cosa más que lo que acaban de ver, que es la amilosa, que aquí está dibujada. Es la amilosa, nada más que puesta desde arriba, mucho más simple. ¿Y qué pasa cuando ponemos en contacto el yodo con la amilosa? El yodo forma lo que se llama un compuesto de oclusión por un fenómeno de superficie. No reacciona, sino simplemente el yodo se adhiere a la parte interna de este resorte, entre comillas, ¿no es cierto? Y lo que sucede es que toma una coloración azul. Esto que ustedes tienen acá es algo que según los chicos de veterinaria nunca hicieron en un laboratorio, en la casa, no sé los alumnos de agronomía y zootecnia, pero es, por ejemplo, tomar una papa, ponerle, por ejemplo, mertiolate o yodo povidona, que es ¿cómo se llama lo que? Pervinox. El Pervinox, gracias. Hoy día estoy un poco desmemoriado. Le pone el Pervinox, una gotita de Pervinox a la papa o a un zapallo, por ejemplo, o a la berenjena o al pan, y van a ver que se colorea de azul. Y esa coloración azul es porque el yodo ha formado un fenómeno de oclusión con la parte interna de este resorte, que es la amilosa. En el laboratorio, lo que nosotros hacemos, o que tendríamos que hacer, es poner en un tubo de ensayo una solución de almidón, ponemos ahí adentro una solución de yodo
y se colorea. Resulta que si nosotros después calentamos esto, ¿sí? Aunque ustedes no crean, esto es una llama de un mechero Bunsen. Bueno, si ustedes calientan esto, ¿qué va a pasar acá? Se va a decolorar, pasa de ese color azulino a incoloro. ¿Por qué? Porque con el calor, este doblez, ese como resorte que yo les decía que tiene la amilosa, empieza a desdoblarse, se empieza a estirar. Al desdoblarse, se desprende el yodo que estaba ahí como un fenómeno de absorción, ¿no es cierto? De superficie, como les decía, no reacciona, sino que está pegado, y, y entonces se desprende el yodo. Pero si nosotros luego dejamos de calentar y lo enfriamos, vuelve a formarse este resorte y el yodo vuelve ahí y se produce este fenómeno de coloración azul de nuevo. Esa es una manera como para, digamos, demostrar que estamos hablando de almidón. Una cosa, cuando nosotros hablamos de la amilosa en el almidón, la amilosa es por unión 1,4. Unión 1,4. Bien, y cuando hablamos de el otro constituyente, que es la amilopectina, fíjense algo. Acá tenemos lo lineal, bien, que sería como decir, si yo no veo esto de arriba, diría esto es amilosa. Pero resulta que ahora me están mostrando que aparte de eso que yo acabo de ver, también hay una estructura, o sea, también hay una ramificación. Resulta que esa ramificación también son moléculas de glucosa que están unidas entre sí, pero ahora estoy viendo que hay una unión 1,6. Entonces, lo que tengo es que la amilopectina, que también forma del almidón, también forma parte del almidón, no solamente tiene uniones 1,4, sino que también tiene uniones 1,6. Ahora, en el almidón, ¿cada cuántas unidades, por ejemplo, de glucosa, yo voy a tener una unión 1,6? En el almidón, cada 25, para que quede claro. Supongamos que yo tenga un collar de esferas, ¿no es cierto? Ustedes ponen una esfera a la par de otra, una esfera a la par de otra y tienen una línea recta de esfera. Supongamos que cada una de esas esferas, que pueden ser unas bolitas, pueden ser una perla o lo que sea, es una molécula de glucosa. Y esas uniones son 1,4. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, Sí. profe. Bien. Cuentan 25 unidades, o sea, 25 unidades de glucosa, 25 perlitas, y ahí hacen una unión 1,6 con otro montón de glucosa hacia arriba. Vuelven a contar 25 y sacan otra. Entonces, lo que quiero que se les meta en la cabeza es que ustedes tienen ahí una ramificación. Entonces, cada 25 unidades de glucosa tienen una ramificación. Por lo tanto, la amilopectina no solamente tiene uniones 1,4, sino que también tiene uniones 1,6 y por lo tanto es la parte más ramificada que tiene el almidón. Y esto es lo que les decía. Si ustedes lo toman a esto como si fuesen ese collar, van a contar 25 y van a tener una unión 1,6. Cuentan 25 y tienen una unión 1,6 y así sucesivamente, que no es otra cosa más que lo que les estoy mostrando acá, que es un esquema. Y aquí lo tienen, aquí lo tendrían más, esto sería lo mismo que el almidón. Nada más que ahora, si han entendido lo del almidón, tienen que entender lo que es el glucógeno. El glucógeno es un poco más simple que el almidón, pero mucho más ramificado, porque el glucógeno está constituido más por una unión parecida a la amilopectina que a la amilosa, sí. O sea, repasando, el almidón está constituido por amilosa y amilopectina. La amilosa es la lineal, entre comillas, y la amilopectina la ramificada. Y el almidón es una sustancia de reserva energética en vegetales. Bien, el glucógeno es más parecido a la amilopectina y se encuentra en animales y es también De reserva.
de reserva energética. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el glucógeno y la amilopectina del almidón? Que en lugar de tener cada 25 unidades de glucosa, la ramificación 1,6, el glucógeno lo tiene cada 8. Entonces, el glucógeno es mucho más ramificado que la amilopectina, porque la amilopectina tenía cada 25, el glucógeno lo tiene cada 8. ¿Está entendida cuál es la diferencia? Sí, Sí, profe. Miren, Sí. ahí tienen un esquema. El esquema de la izquierda es el glucógeno propiamente dicho, y el esquema del centro y la derecha es la constitución del almidón por la amilopectina y por la amilosa. Fíjense que la amilosa no está ramificada, en cambio la amilopectina sí, pero mucho más ramificado está el glucógeno. ¿Por qué y para qué y a qué se debe? A que el glucógeno tiene las uniones de ramificación 1,6 cada 8 unidades de glucosa y la amilopectina cada 25. Bien. ¿Han entendido eso? Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y ahora vemos la otra importante para nosotros, que es la celulosa. Habíamos dicho que era uniones beta, era unión glucosa-glucosa, forma parte del reino vegetal, y a diferencia del almidón y el glucógeno, que eran sustancias energéticas, la celulosa es una sustancia estructural. ¿Bien? Y está formada por muchas uniones de celobiosa. Bueno, ahí no hay mucho más que decir de la celulosa, nada más que eso. Y acá vamos a ver otro tipo de polisacárido que es la quitina. La quitina es la que forma parte del cascarón ese de los Abajo. cascarudos, por ejemplo. Cascarudo. Bicho perito. ¿Cómo se llaman estos bichitos? Bicho perito. ¿Cómo? Cascarudo. Sí, sí, pero bueno, se me fue. Ya van a ver eso en zoología, lo van a ver. No me puedo acordar ¿Los coleópteros? coleóptero, muchas gracias, muchas gracias. Como verán, el profe está mal de memoria hoy día. Bueno, ¿cuál es la diferencia de la quitina con, por ejemplo, con la celulosa? Fíjense que está formado por glucosa y por uniones beta, pero fíjense lo que pasa en oxidrilo de carbono 2. En lugar de tener un oxidrilo en el carbono 2, tienen una Z-amida. AZ de 2 carbonos, ¿no es cierto? Y si es una amida, es carbono doble enlace oxígeno NH, o sea, nitrógeno. Y eso es lo que se encuentra unido a carbono 2. ¿Está claro? Entonces, muchas uniones de la acetilglucosamina, también por uniones 1,4, forman la quitina. O sea que fíjense que la acetilamino que está en carbono 2 es la que le da esa característica de dureza a la estructura que los protege a estos bichitos. ¿Está entendido eso, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bien, profe. perfecto. Bueno, y para ir terminando, ustedes tienen los heteropolisacáridos, porque hasta acá veíamos los homopolisacáridos, que son aquellos que siempre están formados por azúcar. En cambio, fíjense acá, heteropolisacárido como la pectina, que está presente. ¿Alguien sabe dónde está la pectina? Nadie ha hecho dulce nunca y le ha puesto las semillas envueltas en una gasa para que se... ¿Alguien ha hecho dulce alguna vez? No. Ya Le van a da ver en inglés. consistencia. Exacto, la pectina está presente, por ejemplo, en la semilla y es lo que hace que la mermelada, en lugar de ser líquida, se vaya espesando. Entonces, cuando ustedes hacen un dulce, por ejemplo, qué sé yo, dulce de naranja, si le ponen a la semilla, la ponen en una gasa y le ponen la gasita con la semilla para que no, después no tengan que andar sacando toda la semilla, lo que hace es largar la pectina y eso es lo que la espesa, ¿no? Bueno, la pectina, por ejemplo, es un heteropolisacárido y si ustedes se fijan, está formado por la parte superior en carbono 6 de un éster, ¿bien? O sea, carbono, doble enlace oxígeno, oxígeno, CH3. Ese es un éster. Entonces, si yo rompiese la unión,
no tengo un azúcar puro, sino que voy a obtener, por ejemplo, un ácido y un éster. Pues fíjense, empieza con un éster, luego sigue con un ácido, luego sigue con un éster, el ácido y así sucesivamente. Y después la hemicelulosa, que también forma parte de la pared celular, también es un heteropolisacárido que está formado por una pentosa que se llama decilosa y que, por ejemplo, no tiene 6 átomos de carbono. Tiene 5 átomos de carbono y un oxígeno. Bueno, esto es para que ustedes sepan nada más que hay heteropolisacáridos importantes en la naturaleza como la pectina y la hemicelulosa. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, preguntas. ¿Está entendido el tema? Sí, profe, una Sí, consulta. ¿Hasta profe. qué unidad va para el parcial? Hasta la unidad 8. Así que tienen tiempo de hacer los teóricos prácticos, de estudiar y todo hasta que llegue el parcial, ¿sí? Bueno, Sí, profe. no hay preguntas entonces. No, profe. Bueno, entonces, como no hay preguntas, vamos a detener la grabación.